esta pregunta. Varón de 30 años, como muchos de ustedes, acude por monoartritis de rodilla. Al examen se evidencia efusión articular. El diagnóstico más probable, varón de 30 años no tiene por qué tener artrosis, no tiene nada, ¿no? Entonces, artritis por ¿qué neisseria? Gonorrea, ¿no? Adulto mayor de 70 años, con antecedente de osteoartritis de rodilla derecha. Acude por tumefacción y dolor de la misma rodilla. La artrocentesis muestra 75.000 células por milímetro cúbico. Estamos hablando de una artritis séptica. El hemograma tiene leucocitosis, o sea que está todavía séptico el paciente, ¿no? El tratamiento de elección, banco. Bien, ahora pasamos a la parte fea de la reumatología. Las vasculitis. Vamos a tratar de hacerlo sencillo también. Bueno, ¿qué es vasculitis, no? El sufijo itis, inflamación, ¿no? Por lo tanto, la vasculitis es un proceso inflamatorio de los vasos sanguíneos, de cualquier órgano, que conlleva disminución en la luz del vaso, o sea, se estrecha la luz del vaso, y si se estrecha la luz de un vaso, hay isquemia de los tejidos hacia adelante, ¿no? Hay isquemia de tejidos distales al vaso. Entonces es una inflamación de los vasos sanguíneos con disminución del lumen. Puede ocurrir vasculitis en todo tipo de vasos sanguíneos en nuestro cuerpo, ¿no? Desde los más grandes hasta los más pequeños. Y de eso depende un tipo de clasificación, que dice aquí, se clasifican de acuerdo al tamaño de los vasos, pequeños, medianos y grandes. También se pueden clasificar de acuerdo a la positividad que presentan para los anticuerpos anticitoplasmáticos de neutrófilo, los ANCA, ¿no? Como son enfermedades inflamatorias y procesos inflamatorios sistémicos también, suelen tener elevados estos reactantes de fase aguda, la BCG y la PCR, suelen estar elevados. Esto es una clasificación, ¿no? Miren la cantidad de vasculitis que hay. Las vasculitis necrotizantes, por otro lado la de Wegener, la de la temporal, que es de la arteria temporal, ¿no? En la frente, la de Takayasu también, ¿no? Que afecta a grandes vasos, la púrpura de Henoch-Schönlein, que se acuerdan cuando vimos nefro, dijimos que lo característico es un niño con púrpuras en las piernas palpables, dolorosas y con dolor abdominal, ¿no? Y con sangrado digestivo, que también afecta al riñón. Hay vasculitis predominantemente cutáneas. Aquí en vasculitis predominantemente cutáneas, el principal tipo de vasculitis cutánea es la leucocitoclástica. O sea, cuando ustedes ven un paciente que tiene una púrpura palpable, o sea, tienen lesiones purpúricas en cualquier parte del cuerpo y ustedes pueden palpar esa púrpura, entonces lo más probable es que sea una vasculitis de la piel. Y si le hacen una biopsia, casi siempre va a salir vasculitis leucocitoclástica. Y se asocia a cualquier tipo de vasculitis las leucocitoclásticas, pero también pueden ser predominantemente de la piel. Hay otros síndromes vasculíticos aquí, ¿no? Behçet, trombongitis. Vamos a tratar de ver poco a poco con un poquito más de detalle. Wegener. Nos acordamos de Wegener porque lo vimos también en nefro, ¿no? En las glomerulopatías, a Wegener, una glomerulopatía secundaria. La neuromatosis de Wegener es una vasculitis de pequeños vasos. O sea, los vasos más pequeñitos, los capilares, son los que están afectados en Wegener. ¿Y por qué se caracteriza Wegener? A ver, ¿cómo es un paciente típico de Wegener? Es un paciente que bastante tiempo tiene afectación de vías respiratorias, ¿no? Faringe, senos paranasales, tráqueas, pulmones, etcétera. Tiene afectación. Lo han diagnosticado de neumonía, lo han diagnosticado de sinusitis, otra vez de sinusitis, al otro año otra vez de neumonía, y así ha estado bastante tiempo. Y también puede cursar con hematuria, ¿no? Porque en los riñones puede tener una glomerulonefritis membrano-proliferativa o una rápidamente progresiva en semilunas. Entonces, eso es el Wegener, ¿no?
Lo más común es el compromiso respiratorio superior, como rinitis a repetición, sinusitis a repetición o úlceras nasales también a repetición. En los pulmones puede ocasionar hemorragia alveolar, que se presenta como hemoptisis. ¿No? Hemoptisis. Sin embargo, en el Perú, cualquier paciente que viene con hemoptisis lo aislamos porque puede ser tuberculosis, ¿no? Para nosotros. Pero Wegener también hay que tener en cuenta que tiene esto de acá, ¿no? En su mayoría se presenta con ANCA-C, ¿no? Nos va a ayudar con la sospecha, pero no es diagnóstico, la presencia de ANCA-C. ¿Cómo es un paciente clásico que tiene vasculitis de Wegener? Es una persona mayor de 60 años, por lo general varón, ¿no? Con antecedente de rinitis mal controlada y que tiene síntomas generales, pues como baja de peso, síntomas generales también puede tener hemoptisis, se puede acompañar de hematuria glomerular y proteinuria. Ya sabemos que es hematuria glomerular, ¿no? Es una hematuria donde hay cilindros y glóbulos rojos dismórficos, ¿no? Cilindros hemáticos. Y también puede haber proteinuria. La proteinuria no suele ser de rango nefrótico, sino suele tener menos de 3 gramos. Eso es un paciente con Wegener. Ahora, ¿puede no presentarse nada en el riñón? Claro, puede estar todo en las vías respiratorias. Se puede confundir con muchas enfermedades, con cáncer, ¿no? Mire, con hemoptisis, con TBC. Hay que tener mucho tino para tratar de diagnosticar una granulomatosis de Wegener. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Para el diagnóstico hay que hacer biopsia de algún órgano afectado, usualmente la mucosa nasal, que es la que más frecuentemente está afectada. ¿Y qué se va a mostrar? Se muestra granulomas y se muestran vasculitis, pues, ¿no? Por eso se llama granulomatosis, porque hay granulomas, y también vasculitis. O sea, el patólogo nos va a decir, en los vasos sanguíneos que se han podido ver, se ve pues infiltración de polimorfonucleares en la pared del vaso y mononucleares dentro de la pared del vaso, ¿no? Está inflamado, está con vasculitis ese vaso. Tratamiento, casi todas las vasculitis comparten el tratamiento, hay que darle corticoides dependiendo de la severidad del cuadro. Si el paciente no está muy severamente enfermo, se le da prednisona vía oral y se le manda a su casa, ¿no? Si está muy severo, sobre todo si tiene hemorragia intraalveolar, es una superemergencia y hay que darle corticoides a dosis grandes, ¿no? Se le suele dar metilprednisolona a 1 gramo, que es como tomarse en una sola unas 200 pastillas de prednisona, ¿no? Más o menos por ahí va la aproximación. Entonces se da grandes dosis de corticoides. Se puede dar ciclofosfamida, ciclosporina, que son inmunosupresores también. Lo que nos marca la mala evolución es el compromiso del riñón. Si el paciente tiene afectación renal y sobre todo si es rápidamente progresivo, está subiendo la creatinina, es un paciente que va a ir mal. Por ejemplo, en el pulmón podemos tener todo tipo de afectaciones, ¿no? Podemos tener aquí, miren, ¿ve? Infiltrado, periférico, ¿no? En un paciente mayor de 70, de 60 años, cualquiera se anima a decir cáncer, ¿no? En el Perú cualquiera se anima a decir TBC. Y aquí hay una cavidad todavía, ¿no? En esta otra imagen hay una cavitación. Listo. A ver, ¿qué prueba resultaría más definitiva para el diagnóstico en un paciente de 60 años que presenta sinusitis, disnea, tos, mononeuritis múltiple? Esta mononeuritis múltiple es una característica de muchas vasculitis, ¿eh? O sea, se afecta pequeñas ramas nerviosas. Insuficiencia renal rápidamente progresiva, con hematuria y proteinuria. De todo lo que tenemos acá, ¿qué es lo que deberíamos sacarlo y nos va a ayudar más? ¿Anticuerpos antinucleares? No, porque no estamos pensando en lupus, en esclerosis sistémica. Anticitoplasma neutrófilo, sí, ¿no? La B. Anticuerpos anticitoplasma neutrófilos. La C, no. Antimitocondriales se usa para hepatitis autoinmune, ¿no? Test de Quain, ¿no? Población de linfocitos, no. Esos son los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo o ANCAS. Otra pregunta.
¿Cuál será o cuál sería el diagnóstico entre los siguientes a considerar de entrada, o sea, de primera mano, en un varón de 65 años con astenia intensa, o sea, pérdida de fuerza, debilidad, ¿no? Esputos hemoptoicos, episodios repetitivos de sinusitis, leucocitosis y proteinuria? Si no nos dijeran proteinuria ni esto de acá, sería una TBC, ¿no? Pero nos dicen proteinuria, episodios repetidos de sinusitis, estamos pensando en una nulomatosis de Wegener. ¿No? Artritis no, porque ya hemos visto cómo es la artritis, no hace eso, ¿no? Y la poliangeitis o angeitis de Churg-Strauss tampoco, ¿no? Esto más se presenta como asma. Otra pregunta. Paciente de 45 años de edad acude a consulta por un cuadro de 5 meses de evolución de secreción nasal purulenta. Miren, 5 meses con secreción nasal. Tos con expectoración hemoptoica y lesiones ulceradas en encías. En el control analítico destaca una creatinina de 2.3, o sea que ya se está dañando su riñón, y ANCAS positivos, dice, ¿no? ¿Qué tratamiento sería el más adecuado para nuestro paciente? Este paciente con ANCA positivo, con creatinina elevada, con úlceras, todo, tiene una vasculitis, ¿no? Puede ser Wegener, lo más probable puede ser Wegener, ¿no? Pero puede ser otra vasculitis, pero tiene una vasculitis, sobre todo por la proteinuria. La creatinina elevada y el ANCA. ¿Qué tratamiento es el más adecuado? Metilprednisolona endovenosa, dosis de peso hasta mejoría clínica, mantener la observación sin tratamiento, ciclofosfamida y prednisona, aciatropina y prednisona, plasmaféresis y ciclofosfamida, ¿no? La C, prednisona y ciclofosfamida. A ver, ¿cuál de las siguientes afirmaciones en relación a la enfermedad de Wegener es falsa? A. ¿Es una vasculitis sistémica que afecta sobre todo a vasos de mediano calibre? No, pequeños. B. ¿En ausencia de tratamiento cursa de manera progresiva y con frecuencia mortal? Sí, se mueren. Tú los dejas al Wegener y se va a morir. C. ¿Presenta con frecuencia afectación renal? Sí, dijimos que sí. Que es histológicamente indistinguible de la glomerulonefritis necrótica con semilunas. Sí, pues, ¿no? La rápidamente progresiva. Semilunas. D. En presencia de afectación pulmonar y o renal, el uso de ciclofosfamida vía oral es casi siempre imprescindible para obtener un buen control. También, ¿no? Se asocia a la presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos ANCAS con patrón de inmunofluorescencia de tipo citoplasmático, o sea, ANCAS C, sí, ¿no? Entonces la falsa es la A. Bien, vamos a ver un poco de esto. Esto hemos visto en nefro, poliangeitis microscópica, ¿no? La famosa PAM, PAM, que también es una vasculitis de pequeños vasos. PAM. Pequeños vasos y puede estar asociado a ANCA-P. Como dijimos, el ANCA-P no es muy específico de ningún tipo de vasculitis, ¿no? A diferencia del ANCA-C, que sí se asocia más a Wegener. El ANCA-P, por tener la letra P, ¿no? Es una P y no está pues con ninguno en específico, sino con todas las enfermedades puede estar, ¿no? Las vasculitis sobre todo. Causa hemorragia alveolar y glomerulonefritis. Esto habíamos visto en nefro, ¿no? Entonces esto de acá es el síndrome pulmón-riñón o renopulmonar, ¿no? Sangrado tanto por vía respiratoria como por vía urinaria. O sea, hemoptisis y hematuria. Pero la hematuria ya sabemos cómo es, ¿no? Tiene que haber eritrocitos dismórficos y cilindros eritrocitarios. Tratamiento también con corticoides y con inmunosupresores. Esto lo hago chiquito porque más hemos visto esto en nefro, ¿no? Ya no, eso es para acordarnos nomás de lo que hemos visto en nefrología. Bueno, ahora esto es la PAN con N. Poliarteritis nodosa es otro, ¿no? El anterior era PAM y esto es PAN. La poliarteritis nodosa. Miren, la poliarteritis nodosa tiene síntomas no específicos, ¿ah? Son pacientes que pueden estar bastante tiempo con fiebre, baja de peso, malestar, astenia, se le hace un montón de exámenes, no se le encuentra nada. Y así se suelen presentar.
¿no? Suele respetar los pulmones, tampoco tenemos pues, problemas pulmonares como en la granulomatosis de Wegener, ¿no? Tiene predisposición por piel, riñones, nervios y tracto gastrointestinal. En piel podemos encontrar la vasculitis que comparten todos los tipos de vasculitis en la piel, que es la leucocitoclástica, ¿no? O sea, la púrpura palpable, dolorosa. En los riñones también puede afectar a los riñones, pero no los va a afectar, no, o sea, no va a afectar al glomérulo propiamente dicho. O sea, no es una vasculitis de pequeños vasos, ¿no? Sino que va a afectar a los riñones porque va a afectar a los vasos grandes de los riñones, pues, o a los medianos por lo menos, ¿no? Y eso va a causar disminución del flujo sanguíneo renal. A los nervios sí, porque va a causar mononeuritis múltiple, ¿no? Así como en las otras vasculitis. Hay disminución de sensibilidad, hay dolores de miembros inferiores. Y en el tracto gastrointestinal, ¿qué puede causar la poliarteritis nodosa? Pues puede causar también trombosis o estenosis de arterias, ¿no? De arteria mesentérica, etc. Son comunes las neuropatías periféricas. Esto es un dato importante porque así nos vamos a aproximar al diagnóstico. Y una parte de ellos puede estar asociada a hepatitis B. O sea, hay un tipo de poliarteritis nodosa muy asociada a hepatitis B, en el cual se cree que la hepatitis B puede tener, inclusive puede tener bastante influencia en la patogenia, ¿no? O sea, puede ser causante de la poliarteritis nodosa en alguna parte de los pacientes. El diagnóstico se tiene que hacer con biopsia, como en casi todas las vasculitis, casi todas el diagnóstico definitivo se hace por biopsia de un órgano comprometido, ¿no? Si es en piel, le daremos una biopsia de piel, biopsia de nervio o biopsia de músculo, ¿no? El nervio sural se suele usar para la biopsia de nervio, para demostrar vasculitis en el nervio. El tratamiento es igual, ¿no? Corticoides altas dosis e inmunosupresores como ciclofosfamida, ciclosporina. Eso es para recordar. La PAN, o sea, para recordar la diferencia entre PAN con N y PAM con M, ¿no? La poliarteritis nodosa no afecta al pulmón. En cambio, acá le ponen PAN microscópica, que es la PAM con M, que es la poliangeitis microscópica, si afecta al pulmón, como habíamos visto, ¿no? Porque es de pequeños vasos. En la PAM, o sea, PAN con M, es rara la hipertensión, que es frecuente en la poliarteritis nodosa, ¿no? Y no forma aneurismas. Bueno, esto vamos a verlo en un ratito. La principal causa de muerte en Churg-Strauss es la afectación cardíaca. Churg-Strauss es otro tipo de vasculitis. Hay que tener en cuenta esto, es la afectación cardíaca. Mientras que en el Wegener es la afectación renal, ¿no? Y las vasculitis en general se tratan con esteroides, recurriéndose a inmunosupresores y no hay respuesta. En el caso del Wegener se emplea ciclofosfamida de entrada. En casos clínicos, bueno, esto es del MIR. Manifestaciones clínicas de la poliarteritis nodosa, ¿no? En cuanto al renal, puede causar insuficiencia renal, hipertensión. La insuficiencia renal no es por una glomerulonefritis ni por una glomerulopatía, sino por afección de vasos de mediano calibre, ¿no? Y puede causar hipertensión también debido a la insuficiencia renal. En cuanto a musculoesqueléticas, dolores articulares, dolores musculares o artritis no específicas en 50%. En la cutánea, la púrpura palpable, lo que dijimos, vasculitis leucocitoclástica en la mitad. En el sistema nervioso periférico, una mononeuritis múltiple. Podemos hacer biopsia del nervio sural, ¿no? Para diagnosticar esta enfermedad. En el tubo digestivo, dolor abdominal y podemos tener vasculitis también digestiva, ¿no? Como estenosis o inclusive hasta trombosis de ciertas arterias importantes que pueden ser mortales. En el corazón podemos tener insuficiencia cardíaca, infartos también, pericarditis y en el génito urinario dolor, que es lo menos frecuente. Pregunta, a ver, ¿cuál de los siguientes virus se ha asociado causalmente con la panarteritis nodosa? El de la hepatitis B, ¿no? ¿En cuál de los siguientes procesos pensaría ante un paciente con mononeuritis múltiple? Porfiria, no. Uremia, tampoco.
Saturnismo, si hay intoxicación por plomo, tampoco. Crioglobulinemia mixta, tampoco, ¿no? Aquí más la afectación es renal. Poliarteritis nodosa, ¿no? Mononeuritis múltiple. En relación con los hallazgos de laboratorio en la panarteritis nodosa, señale la afirmación correcta. Hallazgos de laboratorio en la PAN. En más del 90% de los casos hay anticuerpos antirribonucleoproteínas. En más del 90% hay antígeno de superficie del virus de la hepatitis. En más del 90% no, es menos. C. El hallazgo de títulos elevados de anticuerpos antihistona es muy específico. Antihistonas es en el lupus inducido por medicamentos, ¿no? La ausencia de eosinofilia descarta el diagnóstico. No existe ninguna prueba que sea específica. ¿Cuál es? No existe ninguna prueba, ¿no? Antirribonucleoproteínas, estamos hablando de otro tipo de enfermedades mixtas del tejido conectivo, ¿no? No existe ninguna prueba que sea específica. Es muy difícil de diagnosticar una panarteritis nodosa o poliarteritis nodosa. Bueno, otra vasculitis importante es el síndrome de Churg-Strauss. A ver, recordando, en Wegener se caracteriza porque el paciente tiene rinitis, sinusitis e infiltrados pulmonares a repetición, ¿no? Y afecta al riñón. Ya está. En Churg-Strauss va a tener también problemas respiratorios, pero de tipo asma. O sea, son esos pacientes que todo el tiempo han estado yendo a tratarse por asma, y que al final tenían Churg-Strauss, ¿no? Recuerden que a un paciente con asma, que solamente tiene asma, si ustedes le toman una placa de tórax, una radiografía, no deben encontrar infiltrados, ¿no? Deben encontrar un pulmón normal o máximo las costillas un poco rectas, ¿no? Porque hay atrapamiento de aire. Pero si encuentran en un asmático encuentran a repetición radiografías con infiltrados, sobre todo que cambian, o que van de un lado para el otro, entonces pueden pensar en síndrome de Churg-Strauss, ¿no? Puede comprometer cualquier órgano, pero lo típico son síntomas de asma en una persona adulta. También puede haber eosinofilia y radioopacidades pulmonares, ¿no? Eso es lo típico, lo que lo caracteriza. Puede presentar también pólipos nasales, rinitis alérgica y urticaria. Miren, o sea, son como si fueran pacientes atópicos, ¿no? Pacientes con asma, con urticaria, con rinitis alérgica, de larga data. Afecta a vasos pequeños y medianos. Esos son los criterios, diagnósticos, dicen, ¿no? Tiene que haber asma, tiene que haber eosinofilia, puede haber eosinofilia. Puede haber mononeuropatías como la mononeuritis múltiple. Miren que la mononeuritis múltiple la estamos encontrando en casi todas las vasculitis, ¿no? La hemos visto en Wegener, la hemos visto en poliarteritis nodosa y la estamos viendo en Churg-Strauss, mononeuritis múltiple. O polineuropatía puede haber. Infiltrados pulmonares fugaces, no cavitados. Fugaces porque aparecen en una placa, desaparecen en un par de semanas, vuelven a aparecer. Hay historia de sinusitis aguda o crónica, ¿no? o se vela en la radiografía los senos paranasales. La presencia de infiltración eosinófila extravascular. Puede haber infiltración por eosinófilos en los tejidos también, ¿no? Y la presencia de 4 criterios o más de una sensibilidad 85. No tienen que aprenderse los criterios, pero sí que puede existir esos, ¿no? Para que cuando les pongan casos clínicos puedan responderlo. La afectación puede ser de diferentes maneras. Acá hay un tipo de afectación donde hay infiltrados, acá a este lado, ¿no? Pero puedes tener infiltrados apicales, infiltrados basales, en cualquier parte. Y pueden ser migratorios los infiltrados en Churg-Strauss. Señala la respuesta incorrecta respecto a la vasculitis de Churg-Strauss. A. Se suele asociar a asma. Sí, ¿no? A asma propiamente dicha no, pero sí a síntomas de asma, ¿no? Sí. B. Es una angeitis granulomatosa. ¿Es más frecuente en varones? Sí, es más frecuente en varones. El pulmón y el riñón son los órganos que se afectan con mayor frecuencia. Y el tratamiento de elección son los corticoides.
Sí, ¿no? Nos preguntan por la incorrecta, ¿no? ¿Cuál es la incorrecta? Dijimos que Charles Strauss respeta bastante al riñón, ¿no? Respeta bastante al riñón. Ahora, ¿es una angioitis granulomatosa? Sí, pero en los granulomas que vamos a encontrar en Charles Strauss, ¿cuál es la característica? Que son granulomas de eosinófilos, ¿no? En la granulomatosis de Wegener también hay granulomas, ¿no? Pero no tienen eosinófilos. En cambio, en Charles Strauss, tú le sacas un granuloma de la nariz, del seno paranasal o del pulmón o de cualquier parte y vas a encontrar gran cantidad de neutrófilos. No, perdón, de eosinófilos, ¿no? Eosinófilos. Igual en la sangre también hay eosinofilia.